Muy bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo Jesús a una nueva lección, la lección número 5 del cuadernillo Mi Padre y Yo del módulo 1. Estuvimos trabajando en las lecciones anteriores, podríamos decir que estamos ya pasando la mitad de este cuadernillo y hemos trabajado sobre la oración, de esa conversación con Dios, de esa conversación que es en base a su iniciativa. Dios toma la iniciativa para hablar con nosotros y también hemos estudiado la alabanza y la adoración como medios de comunicación y respuesta hacia Dios. Hoy vamos a trabajar sobre la confesión, que tiene que ver con parecernos al Padre, con parecernos a Dios. Segunda de Crónicas 7:14 dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. En eso tiene que ver la confesión, en parecernos a Dios y dejar nuestra carnalidad, justamente para poder acercarnos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Vamos a estar aprendiendo sobre tres aspectos. Que en la medida que vamos conociendo a Dios, nos vamos conociendo a nosotros mismos, justamente por ser imagen y semejanza de Él, cómo manejar la culpa dentro de la confesión y para qué sirve confesarnos, para qué sirve esa confesión, ¿sí? No como esa confesión, por ahí nos viene la imagen, la confesión de algunas iglesias que hacen de una persona a otra, sino confesarnos ante Dios, ante el único que nos puede juzgar. Si hablamos de confesión, tenemos que hablar de verdad, ¿sí? ¿De qué es la verdad? Bien, el mundo dice que la verdad es relativa, que todo depende de cómo se mire, de cómo, en qué situación se esté parado, para poder determinar si esto es verdad o no. Bajo una circunstancia algo puede ser verdad, pero eso mismo bajo otra circunstancia puede no ser verdad. Eso es lo que dice el mundo. Pero la verdad acerca de Dios no es así, porque Dios es la única y más grande verdad. Él es el ser verdadero. Y para darnos cuenta cómo somos, debemos ponernos al lado de Él. Él es el punto de comparación para poder ver en dónde estamos parados. Como humanos tendemos a compararnos en realidad con otros seres humanos y al hacerlo siempre parece que nosotros quedamos bien parados, que somos mejores que los demás, que buscamos saber quién es el menos malo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando nos acercamos a Dios y vemos su luz, y a través de su luz y su pureza, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nosotros o que en nosotros no están bien. Vemos que en realidad no somos mejores que los demás. Estar en contacto con Dios nos permite descubrir justamente cuánto nos falta para llegar a ser como Él, el compararnos y ver en qué estamos fallando. El Espíritu Santo nos muestra nuestros errores cuando estamos fallando y hace que en nosotros surja el deseo de parecernos a Dios. Cuando el Espíritu nos muestra la diferencia que existe entre Dios y nosotros, nos está mostrando justamente su santidad. Y la respuesta que damos al querernos parecer a Dios es justamente a lo que se llama confesión. Entonces, confesión es querer parecerse a Dios, manifestar nuestros errores, ponernos al lado de Dios para comparar lo que debemos ser con lo que Dios pide que seamos y entonces confesar nuestros errores para que Él pueda limpiarnos, remendar nuestro corazón y santificarnos a través de su poder y de su amor. Hemos visto que hablar con Dios encierra muchos aspectos y reconocer que nos hace falta mucho para parecernos a Él es otro justamente, es también hablar con Dios. Salmo 51, 1:4 nos habla de una persona, ¿sí? Que confiesa cómo se siente, que se siente pecador. Confiesa que se siente sucio. En un momento dice que necesita ser lavado por el Señor, lavar su maldad, que se siente en pecado, en un pecado que al parecer comete de manera constante, porque nos dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, una persona que confiesa sus errores y que son errores que surgen de manera reiterada, ¿sí? Nuestras vidas podrían ser justamente este relato. No es un relato aislado, sino que cada uno
debe identificarse con el relato de esta persona que encontramos aquí en la palabra. Ahora, ¿qué quiere esta persona? Justamente ser salvo, quiere ser perdonado, quiere ser limpio, que Dios saque las manchas que lo llevan a cometer los errores. Él manifiesta, él confiesa lo que le está sucediendo dentro. Ahora, solo esto puede hacerlo porque tiene la plena confianza en que Dios lo escucha, en que Dios va a actuar en su vida. Tenemos otro relato, el de Isaías capítulo 6, los primeros 7 versículos. Nos muestra que Isaías se encuentra en un lugar maravilloso, en el reino. Ve al Señor en el trono y ángeles que dicen, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿cómo es la reacción? ¿Cuál es la reacción de Isaías? Bien, Reina Valera nos dice que él se siente como muerto porque está ante la presencia de Dios. Eh, y él dice, soy un hombre pecador, soy un hombre que está sucio, vivo en un pueblo inmundo, dice él. Sin embargo, Dios ante esa confesión de Isaías, lo que hace es limpiarlo. Vemos que un carbón encendido toca sus labios para limpiar su impureza, así como ese oro refinado que tiene que pasar por el fuego para sacar las impurezas y quedarlo mejor, para que quede la gloria de Dios en Isaías. Y en nosotros sucede igual. También tenemos que ser purificados, pasar por el fuego, por diferentes dificultades, para confesar ante Dios que no somos nada sin Él, de que necesitamos que Él nos salve, de que nos limpie, de que nos transforme, para poder también sacar esa inmundicia y esas manchas que están en nuestra vida. Bien, ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay confesión, hay culpa. Cuando yo confieso un error, es porque yo me siento culpable de ese error que he cometido. Una misma situación puede llevarnos a transitar por diferentes caminos, es decir, de manejar la culpa de diferentes formas. Entonces, ¿cómo manejamos la culpa? Bien, tenemos dos opciones, la opción de Judas, la opción de Pedro. Judas se dio cuenta de su error cuando fue señalado, cuando fue condenado. Esa culpa a él lo llevó a cometer suicidio. Él se quitó la vida cuando vio lo que, o se dio cuenta de lo que había hecho. Pero él se dio cuenta cuando era señalado por los demás. En cambio, Pedro también se sintió arrepentido. También se dio cuenta que él era culpable de haber negado a Jesús. Pero él se dio cuenta cuando se cumplieron las palabras de Jesús. Y Pedro, en vez de quitarse la vida, dice la palabra que lloró amargamente. Pedro se arrepintió de corazón. Él, me imagino que habrá orado en ese momento para pedir perdón, habrá confesado su pecado. No como Judas, que no lo confesó, sino que decidió guardar silencio y ir a la muerte eterna. Él se quitó la vida, en cambio Pedro pidió una vida nueva. Él se arrepintió de todo corazón. Él manejó la culpa de la manera que hay que manejarla, confesando su pecado, pidiendo el arrepentimiento ante Dios, pidiendo la limpieza de su vida ante el error que había cometido. Tener culpa es un aviso de que necesitamos cambiar y crecer. Conforme caminamos con Dios, muchas veces Él producirá esa culpa para invitarnos a crecer. En nosotros está la decisión de cómo responder a esa culpa, si como Judas o como Pedro. La mejor manera es confesando nuestras faltas y permitiendo que el Señor nos transforme, nos limpie, saque aquello que está dañando nuestra conexión con Él. Ahora bien, ¿para qué sirve la confesión? Bueno, ya vimos en el ejemplo de Pedro que la confesión es efectiva, que tiene la restauración del alma, que saca a la persona de ese pesado yugo que lleva, de esa carga que lleva por la culpa, por el error cometido. Dios nos transforma, nos limpia, ¿sí? Ahora bien, si Dios nos perdona, entonces, ¿para qué confesamos? Si Él lo sabe todo, ¿cuál es la razón para confesar? Es una pregunta interesante y que no debe ser pasada por encima, a pesar de que es una pregunta con necedad.
con ignorancia. Sí, Dios sabe todo y conoce todas nuestras faltas, aún antes de que las cometamos. Pero la intención de Dios no es hacernos sentir mal o avergonzados, sino invitarnos a poner nuestra vida en sus manos, nuevamente para poder limpiarnos, sanarnos y transformarnos. Ya dijimos que Dios nos invita, pero está en nosotros la decisión de aceptar o no esa invitación. Y es por eso que los confesamos. Cuando decidimos confesar nuestros errores, estamos diciéndole sí, Señor, a su invitación. Estamos abriéndole la puerta a su llamado. La Biblia nos habla en muchos lugares, muchos pasajes nos hablan de esa invitación de Dios a acercarnos a Él, para poder alcanzar la salvación, la restauración, para tener una bendición en abundancia, para ser limpios, para levantarnos cuando nos caemos. Nos vamos a caer, nos hemos caído, pero lo importante es no quedarnos en el suelo, sino que podemos levantarnos y seguir nuestro camino en la senda de Dios. Pero para eso tenemos que confesar nuestro error. ¿Cuál fue nuestra piedra de tropiezo? Decirle al Señor, Señor, acepto tu invitación, deseo que me salves, que me restaures, que me limpies por completo. Dios desea el bien para nosotros. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y solo confesando nuestras faltas es que vamos a dejar que Él cure nuestras heridas, de que Él nos levante, nos tome en sus manos y nos proteja de toda situación que pueda hacer volvernos a caer, de que pueda manchar nuestras vidas. Ya cerrando con esta lección, con este estudio, recordemos que ante la invitación de Dios, las respuestas que damos se llama confesión. Y en ello le decimos al Padre, quiero parecerme a ti. Me hace falta mucho para ello, pero espero que me transformes. Levántame, límpiame, restáurame y sáname por tu bondad. Esta tranquilamente puede ser tu oración, mi oración, la oración de todo aquel que acepta la invitación de Dios, que confiesa sus errores, que maneja la culpa al nivel de Pedro, ¿sí? Y que se da cuenta de lo importante que es confesar nuestros errores. Dios nos escucha, Dios nos protege, Dios nos perdona. Que el Señor los bendiga. Amén.